Muy buena tarde, vamos a hablar acerca de los mecanismos de participación ciudadana. Les recuerdo pues que este es un material elaborado por alumnos del grado 9. Mi nombre es María Gladys y tiene que ver con los temas 3 y 4 de la guía del primer periodo. Las imágenes que se van a mostrar fueron descargadas de la internet de uso público. Y como veníamos diciendo, entonces tenemos un objetivo de la clase que es reconocer la importancia del estudio de la geografía ambiental colombiana y reconoce que los estados sociales de derechos son importantes para una sociedad democrática. Tiene dos derechos básicos de aprendizaje. En este estamos trabajando el 5, que es evalúa cómo las sociedades democráticas en un estado social de derecho tienen el deber de proteger y promover los derechos fundamentales de los ciudadanos. Los criterios de evaluación pues ya se les están explicando a ustedes en cada uno de los temas y de las guías. Los mecanismos de participación ciudadana, entonces, son los derechos adquiridos por el Estado y los ciudadanos colombianos para hacer parte y tomar parte de las decisiones democráticas que definen el rumbo del país. Según la Constitución Política Colombiana de 1991, en el artículo 103, nos dice que los mecanismos de participación ciudadana entonces son el referendo, el plebiscito, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria al mandato o del mandato. Para hacer válidos los mecanismos se hace necesario conocer cuál es su alcance, su derecho y su límite, es decir, que usted como yo, que hacemos parte del Estado y que somos ciudadanos colombianos, que hemos sacado nuestro documento de identidad, ya tenemos mayoría de edad, debemos de conocer y reconocer cuáles son los mecanismos de participación ciudadana para nosotros poder participar en caso tal de que seamos llamados a hacer uso de alguno de ellos y sea necesario. Como ciudadano, entonces nosotros tenemos un poder público que no es ilimitado, es decir, que nosotros podemos tomar decisiones para nuestro Estado colombiano, las mejores decisiones, y podemos hacer parte a través entonces de lo que es el derecho al voto, cuando se hace uso de esos mecanismos de participación ciudadana. El primero de ellos entonces sería el plebiscito. Este plebiscito pues es convocado por el presidente de Colombia y debe de ser firmado por los ministros. Se debe informar al Congreso, que el Congreso, pues recordemos que está conformado por el Senado y la Cámara de Representantes, quienes lo aprueban o no. Es decir, que ellos toman la decisión de decidir si se puede hacer uso de ese mecanismo de participación ciudadana. Si no es aprobado, entonces se archiva, pero si no, entonces él continúa su proceso y tiene un plazo de 1 mes a 4 meses para poder realizarse y debe de ir firmado por el presidente y los ministros. Recordemos que el plebiscito se realiza con el propósito de convocar al pueblo colombiano a tomar una decisión muy importante para cambiar o modificar algún artículo de la Constitución Nacional. En el caso, por ejemplo, del plebiscito del 2 de octubre del 2016, fue el plebiscito por la paz, que se hizo bajo el gobierno del presidente Santos, donde ganó el no, y buscaba reformar la Constitución en algunos de sus apartes y de sus artículos. Continuamos, entonces tenemos el siguiente será la iniciativa popular. Un grupo de ciudadanos que hacen una inscripción del comité para poder efectuarlo o llevarlo a cabo. Entonces ellos escriben o presentan el proyecto. Si es a nivel nacional, entonces es un proyecto de acto legislativo que se presenta ante el Congreso de la República. Si es a nivel departamental, entonces se presentaría como para que fuera una ordenanza ante la Asamblea Departamental. Si es ante el municipio, entonces es un acuerdo que se va a presentar ante el Consejo Municipal. En el caso de aquellos municipios que se consideran distritos, entonces sería un acuerdo distrital. Y ya a nivel también municipal o local, entonces se presenta ante las juntas administrativas locales, que son las JAL.
Recordemos que se inscribe el comité y es respaldado por las firmas del 5 por mil del censo electoral. Si es a nivel nacional, entonces del censo electoral nacional. Si es departamental, del 5 por mil del censo electoral departamental y así sucesivamente. Aquí pues hay un caso que se descargó de la página de la registraduría y entonces aquí nos presentan este caso específico que fue para el municipio de Tunja para poder solicitar el servicio de transporte terrestre automotor. Se presentaron 7.678 firmas que apoyaban esta iniciativa popular legislativa. Solamente 4.720 fueron válidas y entonces ella fue aprobada y el Consejo Municipal de Tunja pues la estudió. Recordando entonces que es el censo electoral, les recuerdo que según la ley 1475 del 2011, en el artículo 47, el censo electoral es el registro de las cédulas de ciudadanías correspondiente a los ciudadanos colombianos residentes en el país y en el exterior, habilitados para ejercer el derecho al sufragio o al voto. Es decir, que los que tenemos la cédula nacional, que en este caso pues esta amarillita que ven aquí, nosotros podemos acceder al voto popular. Recordemos que el censo electoral entonces es un instrumento técnico que lo elabora la Registraduría Nacional del Estado Civil y él nos muestra cuánta es la cantidad de personas que hacen parte de ese censo electoral y pues en el caso de Colombia, según pues lo último que ellos tienen allí en su página, son 36.602.752 personas que están registradas para el censo electoral a nivel nacional. El referendo. El referendo es la convocatoria que se hace para que se apruebe o se rechace un proyecto de norma jurídica o se derogue una norma que ya está vigente. El referendo entonces lo presenta un comité promotor, se recogen firmas, como siempre recordemos que estos formatos, pues la registraduría tiene el cómo se deben de ser o tiene pues digamos así el ejemplo de ellos y debe estar acompañado por el 5 por mil de firmas del censo electoral. Por ejemplo, aquí yo coloqué dos. Aquí tenemos este referendo que era Reformemos el Congreso. Es una iniciativa que surgió en el 2013. Para poderlo aprobar se necesitaba 1.650.000 firmas, pero se recogieron solamente 1.326.944 firmas. Por tal motivo, pues no fue aprobado este referendo. A contraposición de este que sí fue aprobado, este referendo contra la corrupción y la politiquería que se celebró en el 2003, el 25 de octubre, sí alcanzó a superar el umbral necesario para la aprobación. Entonces, pero solamente una pregunta de él. Entonces, sí se alcanza a aprobar. Entonces, vemos los dos ejemplos, ¿no? Hay unos que pueden ser aprobados y otros no, debido a la cantidad de firmas. La revocatoria del mandato, pues es un derecho que adquirimos nosotros los colombianos para terminar un determinado periodo del gobierno, puede ser presidente, gobernador o alcalde. Para hacerlo válido, pues debe haber el 40% de los votos obtenidos que se depositaron para la elección de esta persona cuando se van a recoger las firmas para revocar un candidato. Si es revocado, pues se va a nombrar una persona provisional mientras se da otra elección. Aquí descargué un ejemplo de la Registraduría Nacional y dice que el 9 de julio del 2018, con el 97% de votos a favor del sí, el señor Nelson Javier García Castellano fue revocado como alcalde de Tasco, Boyacá, es decir que sí se dan esas revocatorias del mandato. Y por último, entonces, tendríamos el Cabildo Abierto, que es la reunión que se hace por el Consejo Municipal o la Junta de Administración locales. Allí entonces pueden participar el 5 por mil del censo electoral de un municipio o de una parte del municipio. Tienen voto aquellas personas que se inscriban con 3 días de anticipación. Recordemos que eso es para tomar una medida a favor de alguna regla, reglamento o solucionar alguna situación que tenga que ver con respecto al municipio. Y también para
en algunos casos incluso para cuando se quiere que algún dinero se invierta de una manera más eficiente dentro del municipio, se puede llamar o convocar a un cabildo abierto. Por ejemplo, en el caso del acueducto municipal, si hay problemas con el acueducto municipal, también puede pasar a un cabildo abierto. Con eso, entonces, ustedes ya realizarían su actividad, que están pendientes. Las actividades, entonces, tenemos la primera, que sería responder estas preguntas que tenemos de análisis, que ustedes la tienen en la guía. La realizan, por favor, y las envían, ya saben, o por el correo, o las envían, entonces, por el WhatsApp en caso tal de que no tengan correo. Se les agradece mucho la atención que han prestado y que Dios les bendiga y muy buenas tardes a todos ustedes. Gracias por su acompañamiento y muchas gracias.